Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Me llamo Olivier Soumamis y soy especialista del management intercultural. ¿Qué es el management intercultural? Pues soy especialista de las diferencias culturales en los negocios internacionales. Así que mi trabajo es de preparar a expatriados que van en otro país, en un país extranjero, para desarrollar la filial o un área de la filial. Puede ser el CEO, puede ser el CFO, el director financiero, o el director de mercadotecnia o de ventas, en fin, que se van con todo y familia para vivir y trabajar en un país extranjero. En general se quedan entre 3 y 5 años. Y yo los preparo a la adaptación a la cultura del país donde van. Ese es mi trabajo. Y me doy cuenta en las redes sociales que hay, más allá de los expatriados, que son esos directivos que van a trabajar al extranjero para empresas, para su empresa, hay muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes, que más allá de lo profesional quieren cambiar de vida y tienen un proyecto de vida al extranjero. Quieren irse y o poner un negocio al extranjero o encontrar un trabajo al extranjero. Así que como tengo 28 años apoyando, cocheando, soy coach cultural, apoyando a esos expatriados que van a trabajar en distintos países, de esas multinacionales. Yo trabajo con multinacionales y con esos directivos. Quiero compartir con ustedes pues mi experiencia de cómo tener éxito al internacional al nivel, o sea, al nivel de la adaptación, al nivel cultural, ¿no? Así que el tema de ese primer video, porque he decidido que voy a hacer toda una serie de videos, cada video tendrá un tema específico para ayudarlos a preparar su proyecto de vida al extranjero. El tema de este video pues va a ser qué tipo de personas tienen éxito al internacional, o sea, cuáles son las cualidades que hay que tener para optimizar el éxito. O sea, no se puede garantizar el éxito, eso lo verán una vez que estarán en el país, pero antes de irse hay que hacerse preguntas sobre sí mismo, si estoy listo, si tengo las habilidades, si mi proyecto está bien, y pues justamente los voy a ayudar a reflexionar sobre ustedes mismos. Así que, ¿qué tipo de cualidades deben tener para realmente que su aterrizaje en el país que escogen sea lo más suave posible? Así que, bueno, primero, no hay un orden de importancia, pero todo es importante. Pero primero hay que ser abierto, tener una personalidad, una mentalidad abierta. Es decir, por ejemplo, pues ir hacia los demás bastante fácilmente. O sea, las personalidades introvertidas, tímidas, pues va a ser más complicado, ¿no? Y ahí no estoy hablando del idioma, porque bueno, quizás se van en un país donde el idioma es un poco más complicado, o sea, no es inglés o español o francés o italiano, quizás se van, no sé, en un país asiático, en Vietnam, donde habrá que aprender el idioma local, ¿no? Así que primero ser abierto quiere decir que soy social, soy alguien que va fácilmente hacia los demás, no soy tímido y aun si no hablo el idioma no importa, vamos con las manos haciendo dibujos si necesario, pero no es un problema acercarse a los demás, así que alguien que tiene éxito en ese tipo de proyectos de vida al extranjero, pues es alguien que es social y que le gusta ir hacia los demás, aun si no conoce, y puede entablar una conversación sin no muchas dificultades. También otro punto importante es ser flexible en su cabeza. No hablo de físicamente, ¿eh? Si pueden tocar sus pies con sus manos, muy bien. Pero ser flexible en términos de adaptación es justamente aceptar que las cosas no van a pasar como ustedes están acostumbrados. Ustedes vienen de un país, fueron formateados por su educación, por su cultura, por la escuela, por su entorno socio-familiar, socioeconómico, etcétera. De cierta manera, esa manera, o sea, es su cultura,
su cultura es válida en su país. No sé, vienen de Argentina, pues son argentinos y su cultura es válida en Argentina. Pero a partir del momento que salen de su país, pues las cosas no van a pasar forzosamente como ustedes siempre fueron acostumbrados. Así que hay que tener una cierta flexibilidad para aceptar que la gente de ese país donde voy, mi país de expatriación, de adopción, vamos a decir, las cosas sean distintas. No trabajan de la misma manera, no se comportan de la misma manera, no piensan de la misma manera y a veces me puede parecer un poco raro su manera de ser o etcétera, pero así es decir que me toca a mí, extranjero en el país, de adaptarme. No voy a cambiar a la gente de todo el país porque yo ya llegué. No, eso no funciona así. Así que debo tener esa flexibilidad para ver que las cosas no pasan, por ejemplo, la administración del tiempo. Te dicen que llegan ahorita y llegan 2 horas después. Si eres alemán, ese detalle puede ser complicado de vivir, pero hay países donde pues el tiempo es mucho más elástico que otros, por ejemplo, ¿no? Así que eso es otro de los puntos importantes. Otro punto importante sería de cuando ya están en el país donde quieren ir, es de evitar lo más posible, no voy a decir de no comparar, o sea, iba a decir no comparar, pero forzosamente vamos a comparar. ¿Y qué vamos a comparar? Pues lo que estoy viviendo en este país y justamente lo que en esa misma situación hubiera vivido en mi país. El problema de comparar es que si comparo los dos países, por ejemplo, estoy trabajando y mi colega local pues hace la tarea, pero no de una manera, para mí no es lógico, o sea, está perdiendo mucho tiempo haciéndolo así, etcétera. Y me puede sorprender, hasta me puede chocar según de qué hablamos, ¿no? El problema de comparar es que si comparo el país donde estoy a mi país de origen, forzosamente será mejor en mi país de origen porque es mi país de origen. Y entonces ya me estoy poniendo en un mood, una mentalidad un poco negativa hacia ese país. Es decir, pues no, no es así. No es así que se debe trabajar porque en mi país lo hacemos mejor, porque es mi país, así que es mejor. Y en realidad una filosofía que hay que tener cuando uno quiere vivir en distintos países o en un país extranjero es que no es mejor o peor, es diferente. Es decir, que no hay un país que te tiene la verdad. O sea, lo que nosotros hacemos en mi país es lo mejor y así debe de ser en todos los países. Si quieren que, por ejemplo, yo soy francés, si yo quiero encontrar a Francia en todos los países donde voy, pues siempre lo que digo a mis clientes es, si quieres que sea aquí en México como en Francia, pues mejor quédate en Francia. Francia está muy bien en Francia. Salgo de Francia y ya voy a tener que adaptarme a otros entornos culturales. Y hay muchas maneras de hacer las cosas. Y de hecho es la riqueza de viajar, es que vamos a aprender varias cosas que no habríamos vivido en nuestro país. Así que comparar, si comparo, forzosamente voy a tender, al menos que uno se vaya de su país de origen enojado con su país de origen por X razón, pero si no, la tendencia es que si comparo, pues mi país es mejor. Y entonces ya me pongo en una dinámica negativa hacia ese país de origen y eso jamás es bueno. Así que no hay que buscar dónde es mejor o dónde es peor, o no hay que buscar quién tiene razón y quién no, porque no es que un país tenga razón y el otro no, no es que un país sea mejor y el otro peor, es diferente. Y a cada país que iré será cada vez diferente. Hay mil maneras de pensar, de comportarse, de hacer las cosas, de saludar, por ejemplo, ¿no? Saludar es cultural y de un país a otro puede ser distinto saludar. Así que el otro punto es no comparar, evitar lo más posible de no comparar. Y si no comparamos, también tratar de no juzgar, porque pues cuando juzgamos ya somos el juez y pues forzosamente hay uno que gana y otro que pierde. Y es el mismo punto que el punto anterior de no comparar,
el que gana es mi país, porque si juzgo, ya estoy en la dinámica de comparar y entonces pues mi país es mejor, el otro es peor, entonces pues mejor quedarse en su país de origen. Así que tratar de no juzgar. Otro punto también importante, todos lo son, es ser tolerante. Voy a vivir en un país extranjero, así que las costumbres culturales, puede haber países con costumbres muy raras para mí, para ellos es su normalidad, ellos están en su normalidad y yo debo aceptar esa normalidad que puede ser muy distinta de la mía. Pero otra vez, es la riqueza de los viajes, es decir, que voy a descubrir maneras distintas de comportarse, de pensar, de comunicar, etcétera. Así que ser tolerante, aceptar el otro con sus diferencias culturales. O sea, no tratar de volver el otro como yo, es más bien aceptar el otro del país de expatriación con sus diferencias. Y sus diferencias me van a enriquecer. Un punto importante es que su cultura de origen jamás la van a perder. Pueden viajar toda su vida o quedarse en un país extranjero toda su vida. Su programación mental, que es la cultura, desde que nacieron hasta hoy, eso jamás se va a ir. Solamente van a enriquecer su cultura de origen de rasgos culturales, de normas, de valores, de códigos culturales que vienen de otros países, pero los suyos los tendrán toda su vida. Yo tengo 20 años en México y soy francés. Ahora, yo me mexicanicé, ¿ok? Es decir, que me volví un poco, soy francés, ahora quizás soy un poquito más franco-mexicano, pero si pongo porcentajes, pues yo diría que soy 80% francés y 20% mexicano, pero jamás seré 100% mexicano, eso es imposible. Así que eso es importante y la tolerancia a la diferencia es muy importante. Si pretenden ir a vivir, trabajar, desarrollar una familia o con su familia al extranjero, la tolerancia a la diferencia, el derecho a la diferencia es fundamental. Ser pacientes, o sea, las cosas no van a pasar como estoy acostumbrado. El tiempo de entender todas esas diferencias que voy a vivir y que van a generar en algunos casos choques culturales, bueno, va a hacer que voy a necesitar un cierto tiempo, a partir del momento que llego en el país, voy a necesitar un cierto tiempo para adaptarme, porque primero debo entender el país, la cultura, por qué la gente es como es, así que debo entender eso, por eso es importante prepararse antes, pero eso será un tema de otro video, pero la preparación antes de irse permite adaptarse más rápidamente y la paciencia pues es muy importante porque vamos a perder al principio mucho tiempo porque no entendemos bien, porque no conocemos, no sabemos cómo comportarnos en esa sociedad en la cual estamos apenas entrando y pues todo eso genera que todo es más complicado y todo es más lento al principio y poco a poco voy entendiendo, me voy adaptando, ya tengo mis referencias, ya sé cómo comportarme, ya tengo mi círculo de amigos y ya tengo una vida normal, pero eso necesita un cierto tiempo. Así que la paciencia también es muy importante. Claro, un punto importante es ser humilde. Es decir, que deben tomar esa actitud de voy a aprender de los demás. Ok, fui programado para funcionar así, bien cuadrado, etcétera. Tengo mi manera de hacer, pero voy a aprender de ellos, cómo ellos hacen las cosas, cómo ellos piensan. Eso me viene a enriquecer. Así que la humildad, al principio hay que observar y escuchar mucho más que de hablar. ¿Ok? Así que eso es muy, muy, muy importante, la humildad. El punto de partida es que ahora me toca aprender de ellos. Estoy en su país, voy a aprender de ellos, a ver cómo ellos se comportan, cómo comunican. Voy a tener que adaptarme sobre todo eso. Así que es importante al principio escuchar, observar mi entorno
mi nuevo entorno cultural para poco a poco entrar en ese entorno. Claro, todo eso, la finalidad de todo eso es su capacidad de adaptación. La palabra clave es la adaptación. Si no son adaptables, olvídenlo, quédense en su país. O sea, eso es para gente que está dispuesta a salir de su zona de confort. Las personas que van a vivir y viajar y vivir sobre todo, o sea, se van a instalar en un país, son personas que deciden salir de su zona de confort. Así que eso quiere decir asumir algunos riesgos calculados, o sea, tampoco quizás no van a irse no sé, para ir a vivir a Afganistán, hay otras zonas más tranquilas, pero van a tener que adaptarse, o sea, ahí que las cosas sean claras, no son los demás, la gente del país que escogieron que se van a adaptar a ustedes, aunque puede ser también un poquito así, pero ellos están en su país, así que nos toca a nosotros extranjeros viviendo en un país extranjero de hacer ese esfuerzo de adaptación. Y la adaptación es un esfuerzo, o sea, es cuestionar todo lo que me enseñaron, toda la educación de mis papás, cómo comportarme, cómo comunicar, se dice de usted o se dice de tú, etcétera. O sea, debo cuestionar todo eso porque en ese país quizás puede ser al opuesto. Por ejemplo, en muchos países occidentales, cuando hablo con alguien lo debo ver a los ojos, ¿no? O sea, la buena educación es cuando hablo con alguien lo veo a los ojos. Pero eso es cultural y en la educación nuestros papás nos transmitieron eso. Y si hay unos de ustedes que deciden irse a Japón, fijar a los ojos es mostrar agresividad. Así que donde en un país puede ser percibido como buena educación, en otro país puede ser percibido como agresivo si lo fijo a los ojos. Las miradas se cruzan, pero no se fijan. En ciertas etnias africanas, fijar a los ojos a personas de cierta edad es una falta de respeto. Así que en algunos países es buena educación, en otros países la misma situación, fijar a los ojos, será interpretado como una falta de respeto. Así que me voy a tener que adaptar sobre muchos pequeños detalles. ¿Ok? Y también mi último punto es no tener demasiadas certezas. Las certezas son rigideces. Así que tener cuidado, no, o sea, hay que, como ya les comenté, hay que ser muy flexible, no hay que ser rígido. Y las certezas es ser rígido. Así es, así debe de ser, porque siempre fue así para mí, pero para ellos no. Así que tener certezas es un freno a la adaptabilidad. Así que hay que, como ya les dije, es importante ser capaz de cuestionar justamente mis certezas. Mis certezas seguramente son válidas en mi país porque siempre es así, todo el mundo más o menos se comporta así, así que en su país de origen todo está bien, pero ir en otro país es cambiar muchas cosas. Y como ya les dije, la adaptabilidad es un proceso que toma tiempo y es un esfuerzo. Ok, bueno, esa es mi primera video sobre el tema con algunos consejos. Espero que esos consejos les servirán. Los invito a suscribirse a mi canal porque cada semana voy a subir otros videos y den un clic sobre la campanita porque así recibirán las notificaciones de cada video que subiré cada semana. Y voy a hacer pues todo un canal sobre consejos para preparar un proyecto de vida al extranjero. Y sí hay que prepararse porque es un cambio de vida fuerte, sobre todo si se van con todo y familia. Es un cambio de vida que es bastante fuerte y que si quieren tener éxito, pues mejor pensarlo bien, prepararlo bien y hacerse muchas preguntas sobre nosotros mismos, sobre cada miembro de la familia, etcétera. Pero todos esos videos los van a ayudar a eso, justamente, a preparar su viaje. Ok, pues nos vemos en el próximo video y muchas gracias. Cuídense. Bye.